el arte, por supuesto. Pero dependen de dos gobiernos diferentes. El Centro Cultural Kirchner es del gobierno nacional y la Usina del Arte del gobierno porteño. Así es. Nos metemos, después de este tremendo cancha rayada de Rubén Furman, con un tema de la semana que ya anunciamos y que queremos introducir con este simpático spot. El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135. Esto decía el spot de la campaña de Mauricio Macri sobre el impuesto a las ganancias, y estamos en comunicación con el economista Alejandro Otero para conversar con él, para que nos explique cuáles son los alcances del proyecto que el ministro Prat-Gay presentó en el Congreso y que parece no va a ser como se anunció en la campaña respecto de este tributo. Alejandro Otero, gracias por la comunicación, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cuál va a ser finalmente el alcance de este tributo que parece no hay fondos suficientes para eliminarlo como se prometió? A ver, para ver los alcances habrá que esperar porque viste que con la presentación del presupuesto lo que dijo el ministro fue que no se iba a eliminar el gravamen para los trabajadores el año que viene y que iba a enviar un proyecto antes de fin de mes. Así que habrá que esperar a ver el proyecto. Dio algunas pautas de tipo general, dando a entender que los cambios que se van a proponer son en todo caso muy moderados. Ahora, no me parece que haya que esperar para ver los alcances al proyecto para saber que esa promesa ya se incumplió, porque hoy están pagando el doble de los que estaban pagando hace un año. Si las medidas que adoptó el gobierno... El doble de personas. El doble de personas, exactamente. El doble de personas de las que estaban tributando hace un año. ¿Por qué? Porque si bien por un lado el gobierno subió esto que se denomina el mínimo imponible, y en ese sentido tendría que haber sucedido que algunos trabajadores que estaban pagando dejaran de hacerlo, esto no necesariamente fue así, porque esta movida del mínimo imponible fue moderada y luego los salarios crecieron. Pero por otro lado, se desactivó un mecanismo que en la etapa previa, que era medio engendro desde el punto de vista técnico, pero tenía un efecto claro, y era que los que en el año 2013 no tributaban el impuesto a las ganancias seguían sin hacerlo cualquiera fuera su situación. Es decir, alguien que no estaba tributando en 2013, aun cuando su salario se hubiera quintuplicado, aun cuando hubiera pasado a ganar una millonada, por ese decreto que estaba vigente no pagaba el gravamen, lo cual daba lugar, por cierto, a situaciones enojosas, porque dos personas que cobraban lo mismo, una pagaba y otra no pagaba, pero desde el punto de vista práctico había una gran cantidad de trabajadores que estaban excluidos. Al derogarse ese decreto, cada cual pasó a la situación que le corresponde. El que gana y está alcanzado paga, y el que no. Entonces esto hizo que, como saldo, terminaran siendo más los que pagaron que los que dejaron de pagar a partir de la medida del gobierno, y eso explica la gran cantidad de reclamos desde el punto de vista político y sindical que está sufriendo el gobierno, que se resiste a hacer modificaciones en este rubro, alegando que el costo fiscal es alto, del orden 20.000, es menos de la recaudación de un mes, con una resistencia que, como hemos visto, no tiene para conceder otro tipo de rebajas en materia impositiva, como el caso de las retenciones al agro, a las mineras, la eliminación de la gravabilidad de los dividendos, o el caso del gravamen sobre los bienes personales, ¿verdad? Claro. Alejandro, buen día. Francisco Basualdo te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Ahora, ¿cuáles son los números más en general que trae este proyecto de presupuesto para 2017? A ver, déjame decir, antes de ir a los números, tres cosas generales para que se entienda y podamos ver claramente qué se puede esperar de este presupuesto, ¿no? Creo que la primera cuestión importante a entender es que contra lo que se pregonaba e incluso reclamaban una parte de la tropa propia del gobierno, e incluso parte de la oposición lo esperaba, este no es el presupuesto del ajuste. Es decir, este presupuesto que establece un déficit de 4,2% del producto, que en cualquier otro momento el ministro hubiera dicho que era elevadísimo, demencial y con consecuencias catastróficas para la economía, este presupuesto prevé un déficit muy importante, lo cual da cuenta de que el gobierno busca esquivar los costos
políticos que tendrían medidas restrictivas sobre el bolsillo de la población en un año dominado por las urnas, ¿verdad? El primer dato no es el presupuesto del ajuste. Segundo dato, tampoco es un presupuesto de alto impacto expansivo. Es decir, cuando uno ve el presupuesto no encuentra ahí condimentos que le permitan visualizar que el gobierno está apostando a que a través del presupuesto, del gasto público, del accionar del Estado, se va a apalancar la economía para recuperar una senda de crecimiento que se perdió y poder sacarla de la situación recesiva en que se encuentra. No es tampoco entonces un presupuesto de alto impacto expansivo, es más bien un presupuesto de contención, con una suba moderada del gasto, con el mantenimiento, aunque en términos decrecientes, como es de conocimiento público por el tema de las tarifas, de los subsidios, con moderados aumentos para los trabajadores previstos para el año, asignación universal por hijo, jubilaciones, etcétera. Es decir, tiende a preservar la situación existente, pero no a dinamizar la situación actual. Y el tercer dato clave, y esto, digamos, abre un mundo, es que refuerza la opción por el endeudamiento, ¿no? Prevé un incremento descomunal de la deuda en dólares, 45.000 millones de dólares. Y se suman a los 30.000 millones ya que van emitidos este año. Sí, y se sigue sumando y la fiesta de la deuda sigue a una velocidad exponencial. Lo cierto es que desde el punto de vista político la aprobación de este presupuesto implica que el gobierno se asegura la autorización para endeudarse y gastar y por lo tanto contar con los recursos que cree necesitar y sigue reafirmando este camino donde el gobierno tiende a preservar el gasto, disminuye los ingresos del Estado, sea por decisiones propias como las que mencionábamos antes, que reducen los ingresos por reducción de impuestos, sobre todo a los sectores más concentrados y del capital, aunque también hay medidas más populares como la devolución del IVA, y fundamentalmente los ingresos disminuyen por la caída de la actividad económica, ¿verdad? Claro. Entonces, Alejandro, un detalle respecto del tema deuda. ¿Hay alguna precisión de que se habilite o se prevea endeudamiento de las provincias? Seguramente sí, esto ya lo viene alentando el gobierno, esto está sucediendo, no es algo que vaya a suceder, está ocurriendo, es decir, que a la deuda de la Administración Nacional se van a sumar las de las provincias, y entonces esto le da al presupuesto desde el punto de vista financiero un riesgo de cóctel explosivo, ¿no? Entonces estas tres características que decíamos recién, uno dice, bueno, a ver, pero esto, ¿en qué va a impactar? Bueno, ¿en qué me cambia la vida? ¿Me va a cambiar la vida para bien, para mal? A ver, desde el punto de vista de la economía real, desde el punto de vista de las variables que importan y afectan nuestra vida cotidiana, el empleo, la producción, el consumo, la verdad que no hay elementos para pensar que el presupuesto va a generar grandes impactos y grandes cambios positivos. Esto, dicho de otro modo, es que el gobierno sigue apostando, y esto se ha visto, por ejemplo, en el mini Davos y en las declaraciones recientes, a que sea la inversión privada, que sea el empresariado el que invierta y logre revertir el estadio de enfriamiento y recesión en que se encuentra la economía, y en ese sentido la agenda empresaria, que la conocemos de memoria, ¿no? Reclama reducción de impuestos, flexibilización laboral, seguridad jurídica, continuidad de las políticas pro mercado, le hace libertad para fijar los precios y eventualmente dolarizar y repatriar los excedentes. Esa agenda empresaria que reclama esas condiciones para invertir seguramente vaya imponiéndose en la medida que la correlación de fuerzas lo permita, pero acá hay un dato, ¿no? Eso funciona en el pizarrón. En el pizarrón la teoría dice que si están dadas ciertas condiciones el empresariado invierte, pero en la práctica y en la historia de la Argentina se demuestra que el empresariado, aun cuando se den todas esas condiciones que lo benefician en lo inmediato, si es que se concretan, no invierte si no hay condiciones de consumo suficientes. Nadie va a invertir si no tiene la posibilidad de recuperar o realizar su inversión, y para que tenga esa posibilidad tiene que haber una economía dinámica, tiene que haber un consumo en crecimiento, tiene que haber una economía en expansión, y esto es lo que no se ve. Justamente lo que se observa es lo contrario, cierto círculo vicioso donde se requiere la inversión para salir de la recesión, pero la recesión hace que la inversión se retraiga. Por otro lado, en términos de consumo tampoco hay una apuesta grande. La mejora por vía del consumo parecería estar dada en el presupuesto por la apuesta a la disminución o desaceleración de la tasa de inflación.
no hay reapertura de precarias, ni previstos grandes incrementos salariales, ni nuevos subsidios al consumo. Por lo tanto, la verdad que desde el punto de vista real, cuando uno observa el presupuesto, no hay elementos objetivos para pensar que esto vaya a generar un cambio significativo. Y por otro lado, desde el punto de vista financiero, el cóctel es directamente explosivo. Es decir, esta situación de recesión, es decir, de deterioro de la actividad económica, con incremento vertiginoso de la deuda y crecimiento del déficit, es una historia conocida por todos los argentinos, donde la deuda no hace más que financiar la fuga de capitales, fuga que no hace más que agravar la situación, y más temprano que tarde termina desatando una crisis muy, muy importante. Ojo, no estoy haciendo futurología. Ya lo vivimos. No solo lo vimos en la historia. Lo que quiero decir es que si vos miras en lo que va del gobierno, el incremento que tuvo el rubro atesoramiento en dólares, es decir, donde se manifiesta una de las fugas, se triplicó. Si vos mirás el incremento que tuvo el gasto o los pagos por servicios de la deuda, se triplicó. Se triplicaron ambas variables en 8-9 meses de gobierno, y la tendencia es a que esto continúe. Las consecuencias de esto, insisto, son explosivas desde el punto de vista financiero y también desde el punto de vista político, porque lo sabemos, el incremento de la deuda implica la pérdida de autonomía para la toma de decisiones, ¿verdad? Esta semana empieza el tratamiento de este proyecto de presupuesto que presentó el ministro Prat-Gay. Son muchas páginas, muchos números. Alejandro Otero, economista, experto, tributarista, te lo explicó aquí en El Sueño de los Héroes, y seguramente vamos a volver a conversar con él cuando avance el tratamiento punto por punto del presupuesto. Alejandro, te agradecemos muchísimo la comunicación. Cuando ustedes quieran, un abrazo, buenos días. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.